un programa bastante interesante y vamos a platicar sobre la experiencia de trabajar con personas con discapacidad. Para eso nos acompañan esta noche Lorena Chora, bienvenida. Hola. Y también está Moisés García con nosotros. Bienvenidos. Como comentamos, y la gente ya sabe en sus casas, tenemos experiencia platicando respecto a personas con discapacidad. El día de hoy vamos a en un detalle mucho más profundo, claro, y si no, también porque vamos a entrar en mayor profundidad. Y es bastante interesante lo que vamos a comentar porque se trata aquí de experiencias y de cosas. Tú tienes un área antropológica muy, muy interesante que nunca hemos abordado, ¿no? Y tú a través de tu institución tienes la oportunidad de hacer cosas que son súper padres. De trabajo y que sabemos que, bueno, su trabajo que sabemos que les gusta, que nos platican esta parte de toda su experiencia, ¿no? Una pregunta. No, ¿qué te pasa? Estábamos hablando en el café sobre el lenguaje de señas y algo que me gustó como cuando iniciamos es esta parte de cuál es el término correcto para dirigirnos a una persona. ¿Es realmente con sordera, es una persona sorda o con discapacidad auditiva? ¿Cuál es el término correcto para poder hacerlo? Qué bueno que lo preguntas. Pensé que no sabían porque se quedaron muy callados. Porque viene con nosotros Lorena. Bueno, primero, mi ámbito sí es como más la parte de la docencia y tiene mucho que ver con la visión, desde la visión, o sea, como... ¿Perspectiva o te refieres desde a...? la perspectiva, desde el enfoque para dirigirte. Hace ratito Moisés decía, ¿no? Desde la visión, no sé, como hablando de derechos humanos, sería persona con discapacidad auditiva. Así es. ¿Sí? Sí. Ok. Desde un enfoque socioantropológico, sería una persona sorda. Ajá. Okay. No es despectivo utilizar sorda. No. Contrario, ahorita platicábamos un poquito, ¿no? Como acerca de los términos. Creo que la parte de los términos siempre es algo que está en disputa. Claro. Que está cambiando constantemente. Pero, por ejemplo, son personas sordas, ¿no? De hecho, muchos de ellos prefieren que les digan personas sordas, sordos, a que les digan personas con discapacidad. Ahí como que la onda de discapacidad... El término de discapacidad les hace mucho ruido. Ajá. Okay. Porque también depende del enfoque de donde se esté trabajando, ¿no? Si estamos hablando desde un enfoque sociológico, ellos, la comunidad de sordos, ya me fue la palabra, ayúdame. Sí, adelante. Sí. Pues no sé, ellos mismos se ven como una comunidad minoritaria, donde comparten una lengua en común, la lengua de señas mexicana. Entonces es un grupo con características diferentes a la mayoría. La mayoría seríamos los oyentes. Okay. Que ese es un término muy interesante. Sí, claro. Sí, hay muchos, por ejemplo, algunos dicen los normoyentes, ¿no? Es como un término que también suena mucho, pero bueno. Pero, ¿sabes qué? Honestamente me parece padre y me parece justo. Porque como nos creemos los normales, ¿no? Es así, o sea, ¿por qué me pones una etiqueta? Ay, porque yo sí te pongo una etiqueta de tienes discapacidad, eres sordo, o sea, entonces pues, está bien que ellos nos digan normoyentes. Si son ellos los que dicen y nos dicen normoyentes también, ¿no? O sea, así como es parte como de la, para mi gusto sería como parte de la igualdad, o sea, de... Pero bueno, estamos tratando de quitarnos como también esta parte de etiquetas un poco a lo mejor, que las vamos a seguir teniendo. Es que sí son necesarias y lo sabemos. Sí, claro. En ocasiones es muy necesaria. La cosa es cómo defines qué termina siendo despectivo o no, ¿no? Porque en algún momento... se va a ofender a alguien. Exacto. Ese es el punto. O se manejó personas con capacidades diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí suena como bonito. Pero había mucha gente que se ofendía también con ese término. Uh-huh. Entonces,
bueno, lo que sí sé, lo que sí nos queda claro, porque lo hemos aprendido trabajando con Olimpiadas Especiales, es que no son discapacitados, son personas con discapacidad, que es un mundo de diferencia. Ujú. ¿No? Sí, creo que sí. Ahorita comentaste algo que también me parece muy, muy interesante. Dijiste, las personas aquí en México hablan el lenguaje de sordos mexicano. Mexicano. Hay, El- ¿Por qué lo dijiste así? Digo, yo sé la hay respuesta, pero diferentes platícanos. lenguajes. hay lenguajes diferentes en cuanto a señas. O sea, hay mexicano, peruano, Sí. argentino. ¿Sí? Cada país tiene su lengua de señas y igual hablando como de términos, me gustaría como hacer aquí la acotación, ¿no? El término como políticamente correcto, sí sería lengua de señas mexicana. Ajá. Lenguaje lo identificamos como una habilidad, es una capacidad que todo el ser humano tiene, ajá, para desarrollar habilidades cognitivas y lingüísticas. Ese es como el lenguaje. Y es a través de la lengua, del idioma, que lo Ok. puede desarrollar. Entonces, lengua Lengua de de señas señas mexicana. mexicana. Ok, perfecto. Muchas Ujú. gracias por la acotación. Sí, sería lengua de señas mexicana y obviamente es mexicana porque no hay una lengua de señas universal. Cada país tiene su propia lengua de señas. Ujú. Entonces existe lengua de señas americana, lengua de señas mexicana, lengua de señas alemana y con sus variantes, como hablando de la parte nacional también, con regionalismos, con modismos, ajá, o sea, sí, un sordo del norte sí se puede comunicar con un sordo del Distrito Federal, con un sordo de Yucatán, ¿sí? Pero evidentemente pues va a haber como ciertas variantes, ¿no? Los regionalismos, ¿no? Regionalismos Como también. tal. Que de hecho me pasa mucho porque yo soy sinaloense y entonces yo escucho que dicen los plebes y para mí no es, o sea, pues son los muchachos, Es ¿no? algo Los compañeros. Y acá cuando alguien llega a escuchar eso, los plebes es así como, es despectivo. despectivo. Entonces Ujú. creo que funciona como más o menos como ustedes lo han comentado también dentro de la lengua, ¿no? Ujú. Hay palabras que pueden ser grosería para algunos y para otros no. Y es por la misma variedad que existe dentro de. Exactamente, es como la riqueza del idioma, ¿no? Porque es un idioma también. Mucha gente de pronto puede pensar que es mímica, ¿no? Que Ujú. es, pues es nada más, hacen mímica, hacen ciertas señas y ya. Algo que se No. parezca a, ¿no? Y no, Tienes o sea, razón. en realidad es todo un idioma, es un idioma visoespacial, que tiene todas las características de otro idioma, ¿no? Hablando de no sé, semántica, sintaxis, como todos estos nombres rimbombantes, pero bueno, que en la parte de lingüística, con este enfoque, cumple con todos esos elementos. Nos comentaban en el café que en el instituto es una escuela, ¿no? Es una escuela como tal para personas sordas. Es que Ujú. sí causa como cierto conflicto, o sea, sí lo siento como... Nada más hay que como quitárnosla, fuerte, ¿no? Pero bueno, con personas sordas, ¿de qué edad? O sea, ¿qué edad es esta escuela? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje para una persona sorda? Bueno, en el instituto tenemos el servicio de preescolar hasta primaria, dentro del espacio físico. Este es el tercer año que comenzamos con un programa de inclusión en contacto con otra institución de asistencia privada para el nivel de secundaria. Ajá, Ok. es decir, tenemos niños chiquitos, híjole, yo creo que ahorita este año va a estar bastante interesante, porque justamente lo que platicábamos hace ratito es que muchos de los niños sordos no tienen este desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque no saben señas, ¿no? Los modelos lingüísticos no los tienen en su casa porque papá y mamá no saben señas, ¿no? Y que bueno, tiene que ver como con muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, solamente no... Hay maestras sordas, ajá, habemos maestras oyentes, somos los modelos lingüísticos y entran, creo que el más chiquito de este año va a ser como de 2 años. ¿Por qué? Porque justamente la escuela se convierte en el ámbito en donde el niño va a ir desarrollando el lenguaje.
se convierte en el ámbito más importante para ellos, para desarrollar habilidades sociales, para desarrollar lenguaje. Y me parece muy interesante lo que estás comentando porque justo en el café lo platicábamos y tú nos decías, es que la manera en la que nosotros aprendemos naturalmente, pues es que escuchamos, o sea, que nos hablan en el español. Pero una persona sorda evidentemente no va a escuchar, por lo tanto no tiene ese back de decir, voy a entrar a la primaria y entonces ya nada más continúo mi desarrollo. En realidad es iniciar con el español, porque podrá sonar lo más lógico como a mí me sonaba hasta hace un momento que nos hiciste este comentario. Es completamente, pues a mí me sacó mucho de onda pensar en esa realidad, ¿no? Como estoy tan acostumbrado a la naturaleza de mi vida, ¿no? Que me parece que los demás, a lo mejor una persona sorda no le hubiera dificultado, pero bueno, si nos quieres comentar un poquito más sobre esto, porque es bastante interesante. Digo, la parte educativa es en realidad sumamente complicada, ¿no? No hay muchas escuelas que brinden la educación para niños sordos en lengua de señas, que sería su idioma natural, ¿no? La lengua de señas es el idioma natural para las personas sordas. Nosotros somos un instituto que ya tiene próximo a cumplir 50 años, con el programa educativo bilingüe. Ya tienen menos, creo que son como 18 años, algo así. ¿Programa educativo bilingüe se refiere a? Que en el ámbito social, el idioma predominante, el idioma con el que nos comunicamos, es la lengua de señas mexicana. Okay. Todas las clases son en lengua de señas. Y el aprendizaje del segundo idioma sería el español, porque el español no es un idioma de fácil adquisición, de una adquisición natural para los chicos sordos. Es un idioma que se aprende. A cualquier sordo en cualquier mundo le va a suceder lo mismo con la que supuestamente sea su lengua natal, ¿no? Por la falta de audición. Sí, como el idioma mayoritario oral no sería para él. No es accesible de manera natural para ellos. Okay. Entonces lo que hacemos en IPLIAP es justamente eso, ¿no? Brindamos educación que marca la currícula de la Secretaría de Educación Pública, o sea, español, matemáticas, geografía, ciencias, pero en lengua de señas mexicana. Y, perdón, en los primeros años también tienen clases de lengua de señas. O sea, también le van enseñando como si fuera una clase de español este tipo de lenguaje. Pues generalmente con los bebés lo que pasa es que tienen el contacto con el modelo sordo, que es la maestra, y creo que también ahí importa mucho el enfoque educativo con el que trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos como mucho con el constructivismo. Entonces sí es como el desarrollo del lenguaje en el ámbito social a través del juego, a través de la rutina. O sea, como de manera muy natural, de manera muy significativa. Como hubiera sido tan como clase. No, es siéntate y entonces ahora yo te voy a enseñar la lengua de señas y te va esta seña y entonces, hombre, agua, no. No, es como o sea, el día a día, natural, ¿no? Día a día estar como sí, como nosotros lo conviviendo. aprendimos en nuestras casas, escuchando. Exacto. En este caso va a ser ¿cómo se dice? Espacial. Visoespacial. Visoespacial sería para ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo los padres de familia se dan cuenta cuando su hijo es sordo? O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo te percatas? Porque era lo que comentábamos. Hay personas que llegan a partir de los 5 años, ¿no? Me comentas que ya tienen como un retraso un poco de la parte del lenguaje, porque no han podido como entablar ese tipo de comunicación. Y hay personas como este niño que nos comentas que llega de 2 años. ¿Cómo te das cuenta como papá? O sea, ¿cuáles como los casos que dices, mi hijo puede tener sordera? Híjole, pues es variado. Creo que el primer contacto, ¿cuál es el primer contacto que tienen hablando de especialistas, con el que se encuentran los papás? Con el médico. Pediatra. Con el pediatra. Sí hay una prueba que son los potenciales auditivos, que ahorita están como
parece que se están haciendo más, ¿no? Y hay muchos niños que desde que nacen se puede diagnosticar si son sordos o no. Ajá. Pero hay muchos otros que no se les realizan esas pruebas. Y obviamente los papás se van dando cuenta con el paso del tiempo, ¿no? Pues que ya sabes, ¿no? La canción, la estimulación, ¿no? Y el niño no reacciona. O ¿no? la palabra No mamá, responde. papá también podría ser. Porque el balbuceo, vaya, hay retraso en el lenguaje. Okay. No balbucea, no, entonces las primeras palabras pues, no aparecen como en el tiempo esperado, no sé qué más. Pues es como que nos imaginemos el escenario, ¿no? De a quién se está esperando y si no está reaccionando, pues entonces empezamos, a quién estamos a empezar a culpar, ¿no? En el caso de la mamá, porque no está reaccionando, no está teniendo los cuidados. Okay. Entonces, aunado a quién está, a cómo se detecta a ese niño, a esa niña, al interior de esa familia, todo lo que pasa alrededor de esa familia y que pueden transcurrir espacios hasta de 5 años para llegar y que tal vez es el niño y no somos nosotros, en el mejor de los casos de que le estamos prestando atención, para poder empezar con los exámenes correspondientes para ver si es un problema de oído o es que está tontito, no entiende, ese niño está mal, de tanto que lo consientes, míralo, ¿no? Y un poco que ahí cruza el género de hacia quién va a ir la responsabilidad señalada y no tanto como familia, ¿no? Esto que acabas de comentar es bastante fuerte, pero es la realidad. Digo, ya comentamos un poquito antes de, cuando íbamos entrando justo, la parte antropológica que tú manejas. Y creo que esa es la cruda realidad que no queremos ver, pero me gustaría que abordáramos estos temas que tú has visto en campo, porque tú tienes toda esta investigación, ya nos has platicado. ¿Qué te parece si lo hacemos regresando de una pequeña pausa? Seguro. Regresamos ahora a esa imagen, estamos platicando la experiencia de trabajar con personas con discapacidad.
más esta experiencia. Como... Hola. Hay algo bien importante, ¿no?, que señalar, porque estamos hablando de discapacidad en un espacio en donde sí tenemos una plataforma común de qué es discapacidad. Más o menos por ahí nos dijeron desde niños, tiene discapacidad esa persona, o esto es discapacidad, en la escuela tal vez, por ahí se mencionó, pero eso no pasa, hablemos de México, eso no pasa en todos los espacios de México, eso no pasa ni así pasa en la costa, ni así pasa en la sierra, ni así pasa en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque en otros espacios pues podemos hablar más bien de que esa persona, lo que está viviendo esa persona, o esa familia, o toda esa generación de familias es con un apellido, que puede tener una maldición, que puede tener un brujo, que puede tener un hechizo, que puede tener una bendición también, que puede tener dentro de su familia, o dentro de su apellido, o dentro de su sangre, tener una condición especial que hace diferente a todos los demás, o puede ser brujería tal vez, brujería blanca, brujería buena, negra, por decirlo así. Lo que quiero decir es de que existe toda forma de cómo explicarlo y que nada tiene que ver con discapacidad, ¿no? Nada, no, por más que uno diga, no, lo que tiene esa persona no es brujería. Incluso llegando a echar por menos su explicación, ¿no? Claro, tú crees que llegas a cultivarlo y resulta que estás contra todo un sistema de creencias muy cañón, ¿no? Y que no sabes. Y en lugar de ayudar, lo que haces es, o en tu caso, que eres investigador, ¿no? Uh-huh, sí. En lugar de ayudarte, tú llegas con tu visión y ya te cerraste las puertas, porque no entendiste nada, porque tú llegas a querer evangelizarlos con tu conocimiento. No, aparte creo que pensábamos, bueno, yo hasta ahorita pensaba que actualmente ya teníamos como una idea más amplia de personas con discapacidad, y ahorita lo que comentas es todo lo contrario. Realmente por todas las campañas a lo mejor sí ya hay más apertura, pero seguimos como con esta parte de la brujería, o sea, algo de mal en la vida, y este es como mi cruz, por decir más en los términos más amplios, ¿no? ¿Y cuál es el otro espacio en donde lo podemos encontrar? En centros más urbanos, en centros donde puede existir mayor explicación, mayor información al respecto de qué es la discapacidad, tal vez, hablando en términos de cultura, de discapacidad, en los mejores de los casos. Pero no, tampoco eso pasa, ¿no? Que una plataforma de discriminación, toda una idea de ser criminales que crecimos, nos alimentaron en la televisión, las películas, y aquí existe todo el flujo de información y nos lo está alimentando para decir, esa persona pues necesita, tiene discapacidad, no la trates mal, es más, ayuda a algo que, y nos olvidamos más de preguntar quién o no quiere ayuda, apoyo, es más, interesa, ¿no? Es pasiva. Y en los últimos años esto se ha dado mucho más, en un efecto donde se parecía que iba avanzando, iba a unos términos mejores, pues aparece el Teletón, ¿no? Aparece el Teletón con una perspectiva de fondo discriminatoria, de fondo no tomando en cuenta los derechos humanos de esas personas, y comienza a generar campañas de lástima y de dar más bien caridad al respecto de todas estas personas, niños, niñas, lo que sea, pero siempre vamos a dar y no nos importa, vamos a desprendernos, es más, vamos a llorar y te recordamos la lágrima de Lucerito todo el tiempo, ¿no? Pobre Lucero, ya se quedó estigmatizada con... Todos lloran, pero la lágrima de Lucero tiene que salir cuando dicen Teletón, ¿no? Con eso y cuando le dispara también al animalito ese, ¿no? Ya se quedó. ¿No? No, bueno. Lucero, sé que no nos estás viendo, así que... No te mandamos saludos. No. Entonces nos estamos olvidando de que existe una convención para los derechos de las personas con discapacidad, y que esa convención es impulsada por México. México, las Naciones Unidas, la impulsa y aceptan a nivel mundial, ratificando en muchísimos países. El documento que nos da luz para poder hablar de los derechos de las personas con discapacidad.
Y para darle luz también a la frase, que no es que sea mi frase, sino es la frase de ellos y de ellas, que es nada de nosotros sin nosotros. Nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Debe de venir de ellas la reflexión y debe de venir de ellas también la perspectiva de cómo le vamos a entrar y nosotros en qué podemos apoyar también. Claro, porque de la otra manera yo te estoy juzgando y etiquetando como yo creo y en el pobrecito y en todo eso, que muchas personas no lo son, o sea, o se sienten como pobre de mí, ¿no? Ellos buscan su capacidad o buscan dentro de sus cosas cómo hacerlo, ¿no? Hay muchas veces más que nosotros. No, claro, hay una señora en el centro que está, parece que se quemó y no tiene los dedos y ella teje, ¿no? O sea, busca la manera y pues, su letrero no dice pobrecita, nada más anuncia como lo que vende, ¿no? O sea, ella sabe qué capacidad tiene de hacer las cosas y me parece súper bueno y me parece un poquito escabroso esta parte, pero analizándolo seriamente, lo que comentaste, como digo, tal como lo hiciste en tu comentario, yo lo estoy analizando seriamente, lo pensé en voz alta, lo que dijiste de Teletón, como la manera en la que lo describes, pues sí es cierto, o sea, tú estás decidiendo ponerlos en un papel de que no sabemos si ellos realmente lo aceptan como tal. Y que muchas personas han hecho algo por no estar en ese lugar. Se han esforzado por distanciarse de ese espacio, de un modelo médico rehabilitatorio, de lo que yo tengo no es una enfermedad. Lo que yo tengo es mi condición de vida, así soy, este es mi cuerpo. Entonces yo puedo hacer otras cosas que no son esas tal vez, pero son estas. Y sé, o imagino de quién hablas, de esta persona que teje en el centro, en donde pone un letrero que dice no me robes, cómprame, ¿no? O sea, no porque me veas así es para que vengas y me robes mis objetos, ¿no? Y que es un poquito por ahí la idea de Teletón de no robes a mi nombre. No es caridad lo que estamos pidiendo. Tenemos nuestro movimiento, respétanoslo. Y de hecho ahí como cerrando esa idea, viene la revisión de México al respecto de derechos humanos y discapacidad, de sus derechos, y salió, la ONU le hizo una recomendación a México, al Estado, al respecto de eso, de lo estás haciendo mal y lo estás haciendo muy mal. Y aquí vienen las recomendaciones para que comience a hacerla, ¿no? Eso, ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que estamos haciendo, digo, como país? No apoyar a México, no apoyar al Teletón. Perdón, así. Esa es la recomendación. Esa es una recomendación desde la ONU, que el Estado mexicano ya no le dé el dinero que le está dando al Teletón. ¿Por qué? Porque existen las figuras de asociación civil, existen las figuras de IAPs, existen las asociaciones para que el mismo Estado pueda destinar un dinero por ahí hacia esas asociaciones que atienden las funciones que el Estado no está cumpliendo. En específico acá con discapacidad, con personas con discapacidad. Y llega un momento en donde todo ese dinero pues ya no se les entrega porque se le está entregando al Teletón. Y entonces tú pídele mejor al Teletón, ya no soy yo, es el Teletón. Y viene... La responsabilidad es del Teletón. Sí. No, pero ya, ¿te acuerdas que nos habían platicado Olimpiadas Especiales cuando recién nos acercamos con ellos? Nosotros, en nuestro, no sé, mundo ideal, siempre comentamos, o sea, bueno, nos ha dicho Olimpiadas Especiales, qué padre que se fijaron nosotros, ¿no? Pues qué padre que ustedes, ¿no? Porque ya se hizo un ámbito muy bonito. No quiero darle relevancia a esto, sino al tema de que nos comentaron, el problema, nosotros decimos, es que ¿quién no los va a querer ayudar? La labor que ustedes hacen es muy bonita. Entonces, pues es que yo también pensaba lo mismo, pero sí, existe y ellos no le tiran tierra a nadie, pero dicen, pues sí existe se está monopolizando la ayuda a través de Teletón y ahora resulta que Teletón sí abrió unas como fuentes a través de las cuales apoya a otras fundaciones porque el dinero que les daban antes a otras asociaciones, ahora llamas y dices, oye, ¿me vas a apoyar este año? Y dicen, ¿sabes qué? No puedo porque ya apoyé el Teletón. Entonces, pues el dinero sí es Pues mucha finito, gente dice ¿no? eso, ¿no? Que el gobierno tendría la obligación de dar esta ayuda a personas con discapacidad y no una empresa como tal. Entonces hay mucha gente que dice, yo ya no voy a donar al Teletón, porque sí creo que explotan muchísimo las historias, o sea, sí creo que tocan, o sea, como la fibra de cada uno, el sentimiento, pues obviamente... Pues es la fábrica, la parte de historias. Ves una historia así y sí te entra como, pues como cosita, de ahí ¿no? creo que parte en la forma en cómo lo hacen.
¿no? El problema no creo que sería totalmente de la ayuda, ¿no? El monopolio que se está haciendo, sino el enfoque con el que lo están haciendo. Yo pienso, por ejemplo, ahorita en lo que decía Moy, yo como docente, bueno, lo primero que me pregunto, que me dicen, cuando les digo que yo trabajo con niños sordos, que es la mayoría de la gente lo que me dice es, ay, qué bonito, ay, qué padre. Qué padre que ayudas. Qué padre que ayudas. Y de ahí es como, es un proceso por el que pasamos las personas que trabajamos en este ámbito. Porque creo que el enfoque con el que se trabaja es como con la onda muy lastimera. Ajá. Y servicial. Y ojo, tanto ellos defienden sus derechos, como también las personas que trabajamos con ellos merecemos como el reconocimiento a la parte como laboral, tal, no la ahora no la claro, sí, yo no trabajo con sordos porque me guste, porque cuando me muera me van a sí, se te abren las puertas del cielo. Ajá. Por buena onda. No, Okay. yo trabajo porque me gusta, porque creo en la vocación que tengo, pero también es tu medio de vida. Sí, es un trabajo. O sea, de ahí vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí surge mucho esta onda de la parte servicial, del voluntariado, y la verdad es que hay gente que de eso, o sea, eso nos dedicamos. Sí, no tanto esta parte de bonito y me voy a decir por esto, sino es más la parte laboral, como cualquier otro oficio, como cualquier otra persona que se quiere dedicar a algo, que pensó en hacerlo, ¿no? Claro. Es como la idea también del maestro que trabaja y nada más por ayudar, y en realidad es el medio que utiliza para tener recursos, ¿no? Bueno, la verdad están los temas muy interesantes que estamos tocando, pero ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos con la experiencia de trabajar con personas con discapacidad?
refiere a lo hay una vocación porque es el área que produce y que servicios. En el Claro. caso de ustedes es un servicio que me gusta como acotas, que no se toma a servilismo, ¿no? Ujú. Bueno, tenemos también unas imágenes de justo donde estás ejerciendo tu profesión Profesional. muy profesionalmente y las queremos compartir para que tú nos platiques un poquito de lo De que hacen. Creo que primero vamos a ver algo del ámbito de la docencia. Es Ujú. algo de lo... Supongo. Pero bueno, igual mientras te platico un poquito. Adelante, por favor. Yo soy docente. Ajá, Ok. estoy en el nivel primaria. Ahorita tengo 6º año. Bueno. Entonces, la escuela donde yo trabajo es una escuela donde la mayoría es sordo, o sea, todos son sordos, todos son sordos. Algunos, algunos tienen ¿no? Ok. Que apenas con el que va a entrar. Y estamos en 6º año, adolescentes, yo creo que son como de 13, 14 años. ¿Por qué? Porque muchos de los chicos entran a la escuela de manera tardía. O Claro, sea, no por lo que ya nos corresponde su edad, comentaban hace ¿no? rato. O sea, si hablamos de que nivel primaria salen de 12 años, 12 años. pues bueno, el año pasado yo tenía una chica de 15, ¿no? Ok. Por ejemplo, 6º año. Entonces, pues bueno, las clases son a base de proyectos. El objetivo es que los niños tengan como una información también. Por ejemplo, eso que estamos viendo ahí, me acordé mucho que con todo este rollo de Ayotzinapa, a los sordos, una de las principales carencias que tienen es la parte informativa. Claro. Ajá. O sea, ven ustedes el noticiero de Lolita Ayala igual, que hay un intérprete, Ujú. pero bueno, mucha de la información que se maneja o mucha de la información veraz la encontramos mucho en la parte de la prensa, ¿no? En los periódicos. Y a veces a ellos no les llega. ¿Por qué? Por la parte de la lectoescritura. Entonces igual hacemos proyectos, ahí fue como todo un rollo informativo de qué estaba pasando con los estudiantes, hicimos una dimos la información a la comunidad, ¿no? Los chavitos participaron y era como en este rollo de la no violencia, ¿no? La parte que está viviendo nuestro país a nivel nacional y que muchas veces ellos no se enteran, ¿no? O se quedan con lo que ven con Lolita Ayala. Claro. Y por ejemplo, desde mi punto de vista no es como un enfoque como neutral, ¿no? No, además, digo, además de lo que acabas de comentar, también es como el resumen de las noticias, lo que la intérprete Sí, comparte, ¿no? No están todas las noticias Sí, sí, y sí. ella está interpretando. Sí, la manipulación mediática a nivel nacional está cañona y entonces para ellos es mucho más, ¿no? Porque van pescando parte de la información que pueden ir rescatando y muchas veces no es como en su totalidad, ¿no? Ahora, Ay. perdón, es que con esto de la lectoescritura, un niño, bueno, ya adolescente que se gradúa de primaria, ¿ya puede leer el periódico normalmente? No. Sería muy... mi respuesta a lo mejor se va a escuchar muy tajante, pero bueno, mi experiencia no. Porque depende mucho, no nada más de la escuela, sino de qué tanto el chico está estimulado, ¿no? En casa, ¿no? Con los medios de comunicación. También pasa algo con ellos muy chistoso. Obviamente el español de pronto les da un sentimiento de aberración muy cañona, porque es su talón de Aquiles, ¿no? O sea, es algo con lo que han estado luchando por mucho tiempo, ¿no?
Es algo, es como muchas veces el obstáculo a la información y sentimientos de la no tan en todo los sordos han sido intérpretes, se ha logrado en muchos ¿Para los eventos juicios? políticos. En muchos, por ejemplo, eventos políticos, pues ya hay intérpretes, ¿no? Pero no Para hay el sordos. médico, en la escuela, o En sea, la los escuela. servicios que el gobierno tiene que ofrecer en cuanto a derechos, Los básicos. tiene que Sí. haber por medio un intérprete. Lorena, hay en muchas ocasiones, en muchos lugares que nos dan unas como Tarjetitas. unas tarjetitas con lenguaje de señas. O Así es lo que como- dice. O eso es lo que dice, ¿no? El lenguaje de señas, ¿no? Y ya vemos todo el abecedario. Aprendiendo ese lenguaje de señas, como viene ahí, nos podríamos comunicar o podríamos tener un lenguaje correcto o una comunicación correcta con una persona sorda. Las ilustraciones que vienen generalmente en esas tarjetitas solamente corresponden al abecedario, una configuración manual, una forma de la mano que corresponde a una de las letras del abecedario. Entonces, por ejemplo, eso no es la lengua de señas. La lengua de señas es mucho más que eso. Lo que son las tarjetitas del abecedario se utiliza para nombres de personas, señas que no existen. Lenguaje de señas. Están algunos regionalismos, palabras de origen indígena, como se llama Moisés. No, eso no es la lengua de señas. Te puede servir como como un puente de comunicación entre la lengua de señas y el español. Pero no es completo, por Es así como lo que ayuda a unir Sí. terminando lengua. Es un elemento. Lorena, ahorita que comentaste de Moisés, me parece muy interesante que nos platiques de esto que tú has investigado y que has tenido oportunidad de con discapacidad. Es no es la adecuada para no es la común. ¿Cómo se dicen? Porque tú nos platicabas. Una cosa es cómo las personas de cierta localidad le dicen a una persona con discapacidad, para decir el término que todos conocemos. Ahora, cómo se comunican entre ellos y cómo se dicen ellos a sí mismos. O sea, eso es algo completamente interesante y es todo tu tema, ¿no? Pues esta parte de esto, como con Lorena, aparte de las personas sordas, de esta noción de poder ser oyentes, poder ser sordos. Ellos, ¿él qué es? Él es oyente. Él es sordo, ella es sorda, entonces rápidamente se generan grupos y a partir de eso pues prácticas y formas de cómo pensarse también en cuanto al grupo. Hay otras formas que también pueden estar las personas con discapacidad motriz, que ellas, las personas que ya están sentadas en la silla y se desplazan mediante rodar, pues se llaman los chuecos y al interior Se del grupo autodenominan los Los chuecos. chuecos. se autodenominan los chuecos y no es nada despectivo, Claro. se escucha tremendo. Cuando yo lo escuché la primera vez, para mí fue tremendo también. O sea, pero, perdón, ¿yo puedo llegar con una persona y, o sea, decirle así chueco? ¿O es entre ellos? ¿O es como un vocabulario como muy interno? Ajá, y es que parte de eso es tal vez, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿No? O sea, como... Tratarlo como una persona Como que una- es ¿qué una es? persona normal. Y a partir de ahí, me llamo Moisés y soy chueco, ¿no? Ok, ¿y por qué chueco? Y podrá venir la conversación, podrá venir a la persona que sin ningún problema le cause... No le causa conflicto. No le por causa así ningún decirlo. conflicto y habrá quien tuvo un accidente, tiene que utilizar una silla de ruedas y lleva un proceso Sí, claro. Sí, largo sí, claro. y está incluso puede estar aislada la persona, pero después de tiempo comienza con proceso como el de vida independiente, se puede integrar a un grupo como el de vida independiente. Platícanos un México, poquito más de Vida Independiente en México, perdón que te interrumpa. y Está súper interesante. y poder empezar a adoptar esta identidad de ser chueco. ¿Qué es ser chueco ahí? Por ejemplo, ¿qué es ser chueco ahí? Pues es una persona que su punto de equilibrio puede ser espiritual, pero más bien su punto de equilibrio corporal, porque hay un punto en la silla de ruedas donde te echas hacia atrás, no te caes y tampoco hacia adelante, hay un balance y lo encuentras aquí. Y ahorita las 4 personas que estamos aquí sentadas no lo percibimos.
no nos damos cuenta que tenemos ese punto y porque no lo necesitamos, no lo estamos ejercitando. Y ellas, esas personas, comienzan con su punto de balance y de ahí comienza todo el proceso de O sea, desde algo físico comienzan a trabajar para el resto. hacer ejercicio, a subir escaleras, bajar escaleras, pasar un tope, una rampa mal hecha, también como la puedo hacer. Pero de esas no hay. De esas casi no hay por aquí. Ese es otro punto bien importante. O sea, O sea, que literal no hay, digo. Que no hay rampas. que literal- No que están chuecas, déjate que haya, que estén chuecas, es lo de menos. es esta parte en donde hablar del modelo de derechos humanos, de modelo social basado en derechos humanos, trae un giro bien interesante, que es, la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el entorno. Entonces, si existen modificaciones, ajustes razonables, que ese es el término, ajustes razonables en un entorno, el niño que sale de sexto año va a poder leer el periódico, tal vez porque tiene un lenguaje también que es adecuado para que lo pueda leer una persona con discapacidad psicosocial, una persona que va a tener una discapacidad visual, una persona que va a tener una discapacidad auditiva, y puede ser ese formato de periódico y tuvo acceso a la información. Pero como no existen los medios, el medio está discapacitando a esa persona. Si el medio cambia, Claro, la no le está realidad de esa permitiendo persona- el desarrollo natural. Que El para, que medio, para la ellos, sociedad y todo, claro que ¿no? perdón, así quiero contar aquí, el que para ellos sería el natural, ¿no? El que debería ser el natural, nosotros no se lo estamos permitiendo con la cerrazón que tenemos de somos los normales y ellos se tienen que acoplar a nosotros, ¿no? Como los intérpretes, ¿no? En espacios o los subtítulos en los medios de comunicación, por ejemplo. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Lo que pasa es que, bueno, ustedes no lo ven, pero Sí. nuestros invitados luego se nos ponen muy serios. Todo iba muy bien, pero luego se nos ponen muy serios, entonces ya nos quedamos así como... Acuérdate que es una plática de amigos de café. No, esto de las modificaciones que dice Moy, o sea, estaba pensando como en el equivalente, ¿no? Las rampas para las personas que están en silla de ruedas, el uso, la presencia de intérpretes, ¿no? Para que los sordos tengan acceso a la información. O de pronto, por ejemplo, a los sordos, bueno, los sordos no tienen como mucho conocimiento de cine mexicano, porque no hay subtítulos. ¿No? Entonces pensaba, Ni claro, Ni ¿no? O sea, que en Estados Unidos sí Ajá. está. por ejemplo, ¿no? Sería una de las modificaciones que lograría que los sordos estén con menos desventaja. Sí he llegado a pienso ver así. algunos anuncios, y en especial Ajá, del gobierno, exacto. que los subtitulan, pero bueno. Sí, porque el pues, son intérprete es más menos caro. interesantes, ¿no? No, deja tú, por lo menos tiene la letrita, pero pues, no. Y además, no, sin tomar en cuenta que igual el nivel de español no es tan bueno. Puede ser, ¿no? Yo creo. Platícanos, porque acabas de comentar algo que me parece medular. Faltan intérpretes, pero también se falta conocimiento de dónde uno puede convertirse en un intérprete, y tú tienes mucho que decirnos de eso, ¿no? Sí, esa es como mi otra chamba. No, bueno, obviamente me preguntaban hace ratito, ¿no? ¿Qué tan difícil es aprender lengua de señas? Pues bueno, es igual que aprender otro idioma, aprender inglés, aprender alemán, ajá. Se dan clases particulares. Bueno, yo doy clases particulares. ¿Qué entonces, tan accesibles son? No tú, sino en general, no platiques de... Pues no sé, o sea, yo pienso Traigo un cupón como de en un descuento. nivel, en un nivel de inglés, ¿no? Que te cuesta 3,000 pesos, tal vez, ¿no? ¿Y cuántos ¿Pienso? niveles estaríamos hablando para que tú puedas ser considerado un Intérprete. intérprete? Ahí sí hay como una disyuntiva, porque no hay un lugar en el que te certifiquen Si no hay como un TOEFL intérprete. de sordos, ¿no? No, en lengua de señas no. Obviamente muchos de los intérpretes que figuran en la comunidad de sordos los ha hecho la experiencia, Ok. ¿no? Y son reconocidos en la comunidad. Ok. Entonces, este es un buen intérprete, este no tanto, este le falta. Pero tú, en tu experiencia, hablando de eso, ¿cuántos niveles deberíamos de estudiar para graduarnos como tal? Aproximadamente, digo, no es que me vayas a No, firmar con sí. sangre.
pues no sé, pienso, básico 1, básico 2, te comunicas como de manera básica, ¿no? Intermedio puedes ir entablando una conversación, tienes más o menos conocimiento de aspectos gramaticales, también está la parte avanzada de conversación. Te puedo hablar desde mi experiencia un poco más. Yo estuve tomando clases de lengua de señas aproximadamente unos 4 años para empezar a tener una fluidez lingüística. Y obviamente el contacto con la comunidad es lo que te da Sí, claro. Sí, la experiencia. la más habilidad, ¿no? O sea, yo ahorita doy Y te clases. genera la necesidad también, Sí. ¿no? De aprender más Sí, porque sí, sí. pues estás comunicando. Sí, O si intentando tomas una comunicarte. clase de inglés, pero no tienes como mucho contacto con la cultura, la parte, con nativos, pues Claro. igual no eres tan, destacado. Y pasa lo mismo. ¿Qué creen? Que ya van a ser las 8. Lamentablemente, El tiempo se nos va volando siempre. Y más cuando tenemos invitados tan interesantes como ustedes. Les queremos agradecer por estar con nosotros. Sé que no pudieron comentar todo lo que tenían que comentar. Esperemos en un episodio más adelante nos puedan acompañar para que sigamos compartiendo esto que es tan interesante. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de venir y compartir. Es un punto de vista que en definitiva no conocíamos y nos sentíamos como que ya medio estábamos ahí. involucrados en el tema por nuestros hermanos de Olimpiadas Especiales, pero bueno, gracias a que nos vienen y nos dan todavía más información. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches y queremos felicitar rápidamente a nuestro productor que cumplió años el día de ayer, ya 48 años, muy bien vividos. Muchísimas felicidades. Felicidades, Miguel Ángel. Sea más grande. Nos vemos, muy buenas noches. Buenas noches. RadioTV.mx presentó